sesión de hoy vamos a ver una práctica que vamos a ver cómo conectar un programa que hemos hecho en programación Java con una base de datos que en este caso va a ser MySQL. Bueno, para empezar lo que necesitamos es un IDE. En este caso vamos a utilizar Apache NetBeans, que ya lo habéis utilizado en la práctica anterior. Y el ejercicio yo lo tengo ya hecho, entonces os lo voy a ir explicando paso a paso cómo lo he ido creando. Y este será un poco la práctica que os voy a pasar también, pero bueno, me interesa un poco que veáis los pasos que he seguido. Bueno, para empezar he creado un proyecto, como lo habéis hecho en la práctica anterior. Este proyecto le he creado dos paquetes diferenciados y en el paquete formularios hemos creado un JFrame y el JFrame, a ver si lo podemos ver. Vale, el JFrame se compone de estos elementos. Tiene un panel, a ver que lo podemos ver aquí, tiene dos paneles. El primer panel, que es la parte superior, tiene una serie de etiquetas y una serie de campos de texto, ¿vale? Que nos van a marcar, o en este caso, pues para el primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre en el caso de que los tuviera, una fecha de nacimiento y un género. Y una serie de botones que en este caso son nuevo, guardar, cancelar y salir. Y va a haber un panel inferior con otra serie de elementos. Bueno, pues un scroll panel que va a tener un scroll bar en el caso de que el contenido que mostremos sea superior al tamaño del scroll, o sea, del panel, perdón, y unas etiquetas, unos campos de texto y un botón de buscar. Bueno, esto ya sabéis, lo habéis hecho anteriormente, así que ya no me voy a parar en esto. Desde la paleta elegís el elemento y lo arrastráis y conformáis la aplicación gráfica, ¿no? La parte gráfica de la aplicación, que como vosotros queráis. Acordaros también de cada uno de los tres elementos, bueno, pues darle un nombre que sea característico. A los campos de texto yo inicio con txt y el nombre característico del elemento que voy a almacenar en ese campo de texto. A las etiquetas, en este caso no las he renombrado, pero bueno, serían LBL con un nombre característico, y lo mismo a los botones y al combo box, ¿vale? Combo box CBO y lo que sea, y el botón BTN. Bueno, esto es una convención que yo suelo utilizar, muchos programadores también utilizan, y pues es simplemente para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Luego cuando vemos un código, si luego vamos a la pestaña de código, ahora os voy a explicar un poco todo esto, pero si vemos los elementos sabemos de qué estamos hablando. Este es el campo de texto, que es el primer apellido, campo de texto, segundo apellido, y este sería el combo box. Bien, entonces por seguir todos un poco la misma convención y saber, como os digo, de qué hablamos. Vale, como os he dicho desde el principio, esto lo que va a consistir es en conectar una aplicación, en este caso es una interfaz gráfica que hemos creado con Java, con una base de datos. Por lo tanto, también necesitaremos tener, en este caso yo la tengo aquí, esto es un conjunto de aplicaciones que se llama MySQL, Apache y PHP para poder trabajar en local. Como estoy trabajando en Macintosh, esta es una de las soluciones que hay más. Pero bueno, si trabajáis en Windows, tenéis el One Server, el App Serve, hay bastantes soluciones, el SAMP, diferentes soluciones que tienen. Lo único que necesitamos ahora es un Apache y un MySQL, pero bueno, la mayoría también viene incluido el PHP. También podéis instalarlas por separado, sin ningún problema. Entonces, al tener yo la instalado y al arrancar los servicios, bueno, aquí tengo información sobre los servicios que tengo instalados. Bien, entonces, esta información ahora la utilizaremos en nuestro programa. Bueno, como os he empezado a enseñar al principio, teníamos dos paquetes.
que era el paquete formularios y un paquete base de datos. El paquete formularios, como habéis visto en la parte de diseño, es simplemente arrastrar cada uno de los elementos y crear nuestra interfaz gráfica. Y bueno, pues como habéis hecho en la práctica anterior, tendremos que darles funcionalidades a cada uno de estos elementos, de los botones o incluso de los campos de texto. La parte que es nueva en este tema sería la conexión a la base de datos. Por eso, en este otro paquete que pone bases de datos, he creado una nueva clase que he llamado conexión MySQL, y aquí es donde realmente implemento la lógica para hacer la programación desde Java a nuestra base de datos. Esto realmente lo podríamos tener en nuestra clase empleados.java, pero bueno, sabéis que al final la programación tiene que ser muy modular y lo que vamos a conseguir poniendo esta clase o esta parte de código en una clase aparte es que esto luego lo podamos reutilizar para cualquier otra solución o cualquier otro programa que veamos a utilizar. Vale, en esta clase, ¿qué elementos tiene? Bueno, pues tiene una serie de importaciones, pero lo que es el código tiene 4 atributos que van a ser la base de datos que utilizo, la URL, el usuario y la contraseña, y el código que realmente necesito para conectar esta clase con MySQL. Lo que necesitamos es utilizar un driver específico que también está incluido en el proyecto. Lo primero todo que tenemos que hacer es incluir este driver en nuestro proyecto, ¿vale? En nuestro proyecto agenda. Entonces deberíamos ir a librerías, aquí como veis ya lo tengo incluido, y le damos a botón derecho añadir jar folder. Bueno, como ya lo tengo incluido dentro de lo que es la carpeta del proyecto, bueno, pues simplemente sería seleccionarlo. Si lo tenéis almacenado en otro sitio, bueno, pues buscáis por medio del navegador web o del navegador de archivos, busquéis cuál es el conector, en este caso MySQL Connector, Java, y lo seleccionáis. Y se os tendrá que añadir aquí a las librerías. Bien, ahora, ¿el código en qué consiste? Bueno, cargamos el driver MySQL. Lo que le estamos diciendo aquí es cuál es el driver que nosotros hemos cargado aquí, porque este driver, esta carpeta, si la desplegamos, tiene una serie de paquetes, y uno de ellos es este driver. Lo que le estamos diciendo es vamos a utilizar el driver MySQL org git MySQL driver. Y lo que estamos haciendo ahora es decirle, establecer una conexión con estos parámetros. ¿Los parámetros cuáles son? Los que tenemos aquí puestos como atributos. Entonces la URL será esta, el usuario que usemos será este y la contraseña será esta. Vale, estos elementos, ¿de dónde los vamos a sacar? Bueno, pues de lo que os he enseñado hace un momento. En mi servicio Apache y mi servicio MySQL, al tenerlos instalados y arrancados, yo sé que mi servicio MySQL lo tengo instalado en localhost, en este puerto, con este usuario y esta contraseña, y esto me lo proporciona la propia página. Si yo accedo a phpMyAdmin, a lo que es la gestión, la administración, veo que está en este puerto, localhost con este puerto. Si no tenéis este panel de control, bueno, pues simplemente aquí con el phpMyAdmin, desde la parte central, desde la pantalla main, podemos ir a user accounts o a usuarios si lo tenéis en castellano. Vale, aquí necesitamos tener un usuario, podemos crear nuestro propio usuario, añadiendo aquí un usuario, le pondríamos el nombre que queremos, ¿vale? Le pondremos el nombre que queremos, a los hosts también le ponemos el host al que queremos que se conecte, a cualquier host o a localhost,
el password el que nosotros queramos y, o lo podemos poner también sin password. Y le añadiremos los privilegios que necesitamos. Bueno, como en este caso, en este programa, lo que vamos a hacer son consultas de selección y de inserción. Bueno, pues podríamos añadirle solo los privilegios que nosotros necesitamos. El problema de utilizar un usuario root es que tiene privilegios sobre todos los elementos, sobre las estructuras e incluso la administración. Para nuestros ejercicios no pasa absolutamente nada, pero si queremos realizar una aplicación bueno, pues teniendo en cuenta todos los niveles de seguridad, lo correcto sería crear un nuevo usuario y seleccionando los privilegios adecuados a ese usuario. No deberíamos utilizar un usuario root, puesto que si alguien, bueno, pues intenta hackear nuestra aplicación, tendría privilegios tanto de creación y modificación sobre la base de datos e incluso para poder otorgar permisos y, bueno, realizar cualquier tipo de operaciones sobre nuestra base de datos. ¿Vale? Bueno, una vez que tengamos nuestro usuario creado o para este ejercicio hayamos utilizado un usuario root, tendremos que ver que la información que nosotros hayamos seleccionado, el nombre de usuario, al host al que vayamos a utilizar, localhost 127.0.0.1, que en principio es el mismo, y si tiene password o no, eso lo tenemos que trasladar a nuestros atributos. La URL, como estamos trabajando en local, sería localhost y este es el puerto, como os he dicho, al que el puerto por el que está corriendo nuestro servicio MySQL. La base de datos, bueno, pues podríamos utilizar una base de datos que tenemos creada, pero lo lógico sería también, para este caso concreto, crear una base de datos nueva. Yo he creado la base de datos empleado. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues en bases de datos he creado una base de datos empleado y se me crea mi base de datos empleado. Por eso, aquí base de datos es nombre empleado. ¿Vale? Y este sería la parte de conexión MySQL, la clase mysql.java, la tendríamos terminada. Simplemente hace referencia a la forma de conexión, o sea, nos indicamos el driver y los elementos de conexión, la base de datos, la URL, el usuario y la contraseña. Bien, ¿qué tenemos en nuestro empleados.java? Una vez que ya hemos creado nuestro interfaz gráfico, bueno, pues vamos a ir a nuestro código. En nuestro código, ¿qué vamos a tener? Para empezar, en nuestro... Bueno, como sabéis, aquí hay cosas que cuando generamos o cuando creamos una aplicación con este sistema en NetBeans de arrastrar, hay cosas que se nos quedan bloqueadas. Bien, entonces la parte gris va a estar bloqueada y no la podremos modificar, pero nosotros sí que podremos crear o añadir esa parte de código que es la que nos va a permitir, bueno, pues añadir las acciones a todos los elementos que tengamos. Una de las partes que a mí no me gustan demasiado, yo os he dicho siempre que todos los atributos, las variables, las declaramos arriba. Bueno, NetBeans, como veis, esta parte gris que no nos deja modificar de todos los elementos que hemos añadido a nuestro JFrame, nos los añade abajo. Pero es algo que no podemos modificar. Pero sí que podemos, bueno, el constructor, ponerlo justo debajo de lo que es la declaración de la clase. En el constructor vamos a tener el initComponents, que como habéis visto en el anterior tema, es un método que lo que va a hacer es crear estos componentes gráficos y me va a crear nuestro panel. Y bueno, he creado un nuevo método que es cargar tabla empleados, que lo que me va a hacer es, me va a hacer una conexión a mi base de datos, va a mirar en esa base de datos
que estoy creando ahora mismo. Ahora os voy a decir cuáles son los elementos de esa base de datos que todavía no la hemos visto. Y si hay algún dato almacenado en esa base de datos, me lo va a cargar. Vale, en esta base de datos empleado, como veis, he creado una tabla empleado también. Podéis poner el nombre que queráis. A mí, bueno, me ha resultado más fácil llamarles igual. Esta tabla, ¿qué es lo que tiene? Esta tabla tiene un ID, son 7 campos, un ID que es un campo autonumérico, es clave principal y autonumérica. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros, ¿ves que aparece ahí autonumérico? Hay autoincremental. Cuando creamos esta base de datos, hay que seleccionar esa parte que es autonumérica. Al seleccionarla nos va a pedir que si queremos poner el ID empleado como clave principal, le decimos que sí. Le he puesto como tipo entero con 11 caracteres. Un campo apellido 1, varchar de 50, apellido 2, lo mismo, nombre 1, varchar de 50, nombre 2, varchar de 50, fecha de nacimiento de tipo fecha y género le he puesto que sea de tipo carácter con un solo elemento. La colección no lo he cambiado, he puesto lo que venía por defecto, el UTF-8 general. Si queréis cambiarlo al latino, bueno, al UTF-8 latino también estaría bien. ¿Vale? ¿Qué nos va a hacer nuestro método? Cargar tabla empleados. Bueno, lo que va a hacer es hacer una conexión a nuestra base de datos y va a ir a buscar esos elementos que nosotros vamos a indicarle en una SQL. Bien, como sabéis y hemos visto antes, la clase conexión MySQL tiene los elementos para realizar la conexión. Entonces aquí lo que hago es crear una instancia MySQL y llamarle al método conectar. ¿Vale? Si nos acordamos, aquí había creado un método conectar que me devolvía un elemento tipo conexión y aquí ese elemento de tipo conexión estoy creando esa conexión con el MySQL. Vale, ¿qué hacemos ahora? Crear nuestra SQL. Lo que yo ahora he hecho es dos tipos de SQL. Si el valor que yo le estoy pasando como parámetro es nada, vamos, que no le estoy indicando ningún tipo de elemento por el que le estoy filtrando, simplemente le estoy diciendo que la SQL que me muestre es mostrarme todos los datos de la tabla empleada. Si yo le estoy indicando algún elemento por el que cargar la tabla empleados, pero cárgame solo, por ejemplo, los que tienen este apellido o los que tienen, ¿vale? Si yo estoy mostrando algún tipo de filtro, creo el SQL con ese tipo de filtro. Vale, ahora aquí lo que tenemos que hacer es crear o ejecutar realmente esta SQL. Por lo tanto, como nos puede generar una excepción, capturamos una excepción SQL y estos son las instrucciones o sí, los elementos que nos pueden generar esa excepción. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es crear statements y vamos a obtener ese resultado con los result sets. ¿Los result sets qué son? Son una serie de elementos que cuando se crean, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar esa consulta y los resultados nos van a venir por filas, por registros. Entonces ahora aquí lo que hacemos es crear registros. En vez de ir obteniendo el resultado uno por uno, por ejemplo, el ID, el siguiente elemento sería el apellido, el siguiente elemento el apellido 2. No, aquí lo que hacemos es mostrar un registro entero, toda la información de un mismo empleado a la vez.
Entonces, lo que hacemos aquí con el while es ir comprobando ese registro. Nosotros tenemos aquí el registro entero con la información completa del empleado. Entonces aquí en el bucle le decimos, si mientras que siga habiendo registros de empleados, lo que vamos a hacer es obtener en un array, que lo hemos creado aquí de 7 elementos, en un array vamos a ir almacenando esa información que vamos a obtener de la base de datos. Entonces en el registro 0 vamos a introducir la información que nos llega del ID de empleado. En el elemento 1 de esa tabla, que le llamo registro, vamos a almacenar la información correspondiente a ese registro al que me venga como apellido 1, que será la que está almacenada en la base de datos. Puede ser Gómez, Martínez, el apellido que hayamos almacenado. Bien, entonces, una vez que hayamos almacenado toda esa información en nuestro array, lo que vamos a hacer es añadir, que esto no lo he comentado antes, añadir esa información a una tabla que hemos creado o que hemos añadido como elemento gráfico, ¿vale? A nuestra tabla de empleados. Aquí en este panel, que hemos dicho antes que era un JScroll panel, o sea que nos aparecerá un scroll, le hemos añadido una tabla de empleados. ¿Qué es lo que se va a mostrar aquí? Se va a ir almacenando esa información de esos empleados, pero lo que estamos utilizando para gestionar esa tabla es un modelo que es como una especie de plantilla que, bueno, pues lo que nos ayuda es a tener ya los encabezados de las tablas, esa información que nosotros la vamos a ir obteniendo por registros y que lo que le estamos diciendo aquí, mientras que haya registros, es la información la almacenamos en este array. Bueno, pues esta información del array que tenemos almacenada la añadimos a esa plantilla que nos va a mostrar la información en la interfaz gráfica, ¿vale? En esta tabla empleados. Lo que hacemos es la información almacenarla en esa plantilla, digamos, bueno, en un modelo, que el modelo es eso que nos facilita toda la gestión de lo que son las columnas, las filas, los encabezados, y porque aquí lo que le estamos diciendo son los encabezados que queremos que tenga esta tabla, que lo tenemos aquí en este string, el ID, primer apellido, segundo apellido. Y lo que hacemos con esta segunda instrucción es a esa tabla empleados añadirle ese modelo que nos facilita toda esta gestión. Y por último, lo que tenemos que hacer es capturar la excepción, y yo lo que he hecho ha sido mostrar un pop-up que nos muestre la excepción que tengamos. Vale. Otras dos cosas que hago en el constructor, bueno, es el desplegable de género, le añado el elemento masculino o femenino. También se podría haber añadido, que lo habéis hecho también yo creo que vosotros en la anterior práctica, desde aquí, desde el panel. ¿Vale? Aquí desde el panel le podemos haber añadido elementos a este desplegable. Bueno, es otra forma de hacerlo por medio de código. Entonces yo directamente desde el constructor le añado esas dos opciones posibles, y lo que hago es también llamar a inhabilitar, que lo que hace es los elementos que tengo en aquí, todos los elementos que me aparecen en la interfaz gráfica, bueno, pues están por defecto deshabilitados, y los campos de texto sin ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí es cargar esa información, cargo la información que tengo en la base de datos en este segundo panel, y este primer panel, que es el que me va a permitir añadir información, bueno, pues lo tengo deshabilitado. No me interesa que se
añade la información en la base de datos aquí y que siga teniendo información del último elemento que ha añadido. Vale, ahora ya vamos con los diferentes botones, las diferentes acciones que puede hacer mi aplicación. Vamos a ir igual en orden, que va a ser más fácil. El nuevo. Vamos a ver dónde tenemos el nuevo. Uy. Aquí, nuevo. El botón nuevo lo único que me va a hacer es habilitar estos elementos que los he deshabilitado desde el principio. Aquí. Habilitar los elementos para que puedan para poder ser utilizados. Todos los elementos, los campos de texto los habilitan para poder tener el foco y poder escribir en ellos. El contenido de esos campos de texto se pone a 0 y el foco se muestra en el primer elemento. ¿El foco qué es? El foco sería el cursor que aparecería, que aparecería latente cuando queremos empezar a escribir. ¿Para qué sirve esto? Porque incluso nosotros podemos luego utilizar el tabulador para ir pasando de elemento a elemento. Entonces, si el foco lo marcamos en el primero, cuando le doy al tabulador, el foco ya luego seguiría al siguiente elemento. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, pues iremos al botón nuevo, vamos a ir desde la interfaz gráfica o desde aquí, desde este panel, donde tenemos todos los elementos, y pues le damos al evento una acción y en el Action Performance le añadimos el código que queremos. Bien, el siguiente, vamos a ver el botón guardar, que es uno de los más complejos. Vale, editar. Vamos a ver el botón guardar. Aquí, ¿qué queremos hacer? Bueno, los elementos que tenemos almacenados en cada uno de estos campos de texto, queremos que se carguen en nuestra base de datos. Para trabajar con Java y bases de datos, obviamente tenemos que tener unas pequeñas nociones de bases de datos, que las pequeñas nociones son las consultas SQL. Si no sabemos cuál es la consulta, para obtener toda la información, un select asterisco from la tabla o un insert into, o sea, si no sabemos cuáles son las estructuras básicas de bases de datos, bueno, pues ahí tenemos un problema. Bien, como veis, no es más que eso. Realmente el trabajo de bases de datos luego ya sería, bueno, pues como os he comentado antes, establecer los niveles de seguridad, un usuario aparte, pero como no entramos en esa asignatura en esto, pues simplemente vemos lo básico que tenemos que ver de bases de datos, por si alguno no ha cursado este año esa asignatura. En el botón guardar necesitamos también obtener en diferentes variables, que en este caso van a ser variables locales, la información que tenemos guardada en esos campos de texto que nosotros como usuario hemos introducido. Entonces, el campo de texto primer apellido le llamamos al método getText, que este es un método propio del elemento campo de texto, ¿vale? Y con esto obtenemos un string que vamos a almacenar en esta variable ap1 el contenido de este campo de texto. Hacemos lo mismo con todos los campos de texto y con el de género es un poquito diferente porque es un combo box, entonces tenemos que ver cuál es el combo que está seleccionado y pasarlo a string. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto es un poquito, voy un poquito más avanzada porque lo que estoy utilizando es el mismo botón guardar, tanto para insertar como para modificar. Entonces, lo que he hecho aquí es, bueno, pues una condición. Si la acción que estamos haciendo es insertar, voy a utilizar una SQL y si la acción que estoy intentando, que voy a hacer es modificar, voy a utilizar otra SQL diferente.
la ejecución de los datos va a ser la misma. Y aquí voy a utilizar también un statement, un prepared statement. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto añade un poquito de seguridad a una consulta sin más insert, que aquí simplemente podríamos haber hecho un execute de SQL y, bueno, pues obviamente se hubiera ejecutado sin problemas. Pero con un prepared statement lo que vamos a hacer es estos valores de cada uno de estos campos de nuestra base de datos los vamos a ocultar para que si tenemos un posible ataque a nuestra base de datos, bueno, pues que no sea fácil modificar nuestra información y le damos un punto de seguridad también. Entonces nuestra consulta para insertar los datos sería, como hemos visto hasta ahora, le decimos insert into la tabla, los campos que queremos insertar y en la parte de valores le ponemos todo interrogantes. Bueno, luego aquí le añado un mensaje para indicar si los datos se han insertado correctamente o no. Vale, ¿qué hacemos con estos interrogantes? Estos interrogantes, cuando venimos aquí realmente a ejecutar nuestra consulta, con nuestra consulta de inserción, lo que vamos a hacer es ejecutar un prepared statement. Que lo que estamos haciendo aquí es decirle cada uno de estos interrogantes la información que va a tener. Entonces le decimos, para el string en la posición 1, inserta lo que está almacenado en la variable ap1, que era lo que nosotros habíamos almacenado aquí en nuestra variable local ap1. Para el prepared statement en la posición 2, o sea, para este interrogante en la posición 2, vas a añadir lo que tenemos almacenado en nuestra variable local número 2. Y así con todas. Ejecutamos nuestra consulta y bueno, pues aquí simplemente lo que hacemos es un mensaje de comprobación. Si ha ido bien, nos aparece un mensaje diciendo que sería este mensaje, o en este caso si es inserción, que los datos se han añadido correctamente. Y el mensaje lo vamos a mostrar con un pop-up, con un JP on panel. Y en cualquier caso lo que vamos a hacer es actualizar esta tabla de empleados. Si nosotros hemos insertado un nuevo empleado, bueno, lo que vamos a hacer es que en este segundo panel, en esta tabla, cuando tenemos los empleados, se nos va a actualizar esa tabla. Vale, ahora voy a ir con la otra parte, esta de modificar. Lo que hacemos es exactamente igual, otro prepared statement, pero como la instrucción SQL de modificar es diferente de la insertar, pues lo único que tenemos que hacer es modificar esa consulta. Y vamos a poner una consulta de modificación. Y seguimos la estructura. Update empleado y ponemos cada uno de estos elementos como si fuera una consulta de modificación, pero utilizamos los mismos, los interrogantes. Para cada elemento, para el apellido 1, apellido 2, le asociamos ese interrogante. Como luego vamos a ejecutar este prepared statement que hemos creado para la opción de inserción, se ejecutan de la misma forma. Y bueno, esta instrucción, como hemos visto anteriormente, también puede lanzar una excepción, SQL exception, entonces lo tenemos que capturar con un SQL exception. Vale, ahora el botón cancelar. El botón cancelar, que lo vamos a buscar. Bueno, vamos a buscar el botón cancelar, mucho más fácil. El botón cancelar lo que hace es inhabilitar los elementos. Lo que hacíamos al principio de inhabilitar todos los elementos, eliminar el contenido de estos campos de texto y del combo box y inhabilitarlos. Y el botón salir, bueno, que lo que me va a hacer es cerrar esta aplicación.
Con this.dispose lo que me va a hacer es el JFrame, cerrarlo y salir de la aplicación. También se podría poner una comprobación que nos pregunte realmente desea usted salir, pero bueno, si lo queréis poner, lo podéis poner. Y luego tenemos nuestro botón buscar. Y este botón buscar lo que nos va a hacer es, va a buscar en esa tabla empleados la información que nosotros queremos de cada empleado. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos hacer un filtro. Nosotros ya teníamos un método que era cargar tabla empleados que le habíamos puesto en el constructor y teníamos un parámetro. ¿Y el parámetro por qué? Bueno, pues porque vamos a reutilizar ese método para el botón buscar. En este variable local, valor, vamos a almacenar este valor que nosotros vamos a añadir aquí en este campo de texto y se lo vamos a pasar como parámetro a este método. ¿Qué hacemos al pasarlo como parámetro? Bueno, pues cargar la tabla empleados. Como veíamos al principio, si el valor era vacío, seleccionábamos la tabla entera. Pero si no era vacío, lo que vamos a hacer es filtrar. Entonces hacíamos un SQL filtrando por el elemento, bueno, pues el elemento en este caso que yo voy a utilizar, si es el apellido, si es el nombre, el apellido o el nombre, ¿vale? En este caso. Más elementos que tenemos en nuestro código, vale, por defecto habéis visto que el botón guardar puede dar lugar a dos acciones, a insertar o a actualizar. Bien, por defecto yo le digo que esa acción sea insertar. Si la acción va a ser actualizar, bueno, pues ¿dónde lo tenemos? Aquí. Cuando nos aparezca un pop-up para ver si queremos, o sea, nosotros tal y como está diseñado esto, cuando buscamos la información de un empleado y clicamos sobre él, nos va a aparecer la opción de ese empleado en estos campos de texto que nosotros entonces podemos editar. Entonces, si es una información que ya estaba previamente guardada y vamos a editarla, tendremos que de alguna manera indicarle a nuestra aplicación que la acción que vamos a hacer no es insertar, sino es modificar. Entonces, en ese pop-up que me va a aparecer, lo que yo hago es decirle que la acción ahora ya no es insertar, la que es por defecto, sino que es modificar. Y entonces, de ese modelo, o sea, de esa tabla que era esa plantilla que a mí me ayudaba a organizar la información en una tabla, lo que yo le estoy diciendo es, bueno, pues que busque el ID de ese empleado y me habilite todos los campos con la información de ese empleado. Buscar empleado lo que hace es buscar la información en este caso con el ID que yo le he pasado como parámetro. ¿Vale? Os voy a pasar un poco el código a ver si no nos hemos dejado nada de explicar. Cargar tabla empleados. El buscar empleado. Lo que es el propio método. Bueno, pues este método va a hacer exactamente lo mismo. Es muy parecida al método de cargar todos los empleados. Al principio de cargar todos los empleados utilizamos un result set y decíamos select
asterisco from empleados, porque queríamos cargar toda la información que hubiera en la tabla empleados. Bueno, pues ahora lo que hacemos es, vamos a buscar esa información, pero vamos a filtrarlo por el ID. Vamos a decirle que nos busque la información de un empleado concreto y en este caso, bueno, he decidido hacer ese filtro por el identificador. Cuando tenemos esa información en SQL, hacemos lo mismo que antes. Creamos un statement y lo ejecutamos. Y lo que vamos a hacer es, mientras que en cada registro, mientras tengamos información o mientras tengamos registros con información, bueno, pues vamos a ir el campo de ese registro que sea apellido 1, lo vamos a almacenar en esta variable local apellido 1. Lo mismo apellido 2, apellido nombre 1, nombre 2, el género y la fecha de nacimiento. Y luego lo que hacemos es a cada uno de esos campos de texto o de ese desplegable le añadimos esa información que teníamos guardadas en esas variables locales. Vale. Esto no os lo he comentado, bueno, os he comentado algo. Hemos dicho al principio en uno de los métodos que lo que hacíamos era pasarle el foco al campo de texto que fuera al primero, el que tenía el primer apellido. Vale, vamos a hacerle en cada uno de los campos de texto le añadimos un evento, ¿vale? Un action performer, que entonces lo que vamos a hacerle, vamos a incluirle esta instrucción que es transfer focus. Quiere decir que, bueno, cuando nosotros pongamos el mouse o hagamos clic sobre ese elemento, el foco, o sea, el mouse va a ir a ese elemento y vamos a poder escribir. Y así, por lo tanto, si luego utilizamos también el teclado, el foco, bueno, pues lo podemos pasar a otro elemento. Y no se quedará el foco siempre en ese primer elemento que ya habíamos indicado en el método anterior. ¿Vale? Y luego el método main, que, bueno, ya sabéis que esto se os va a crear por defecto. Si no se os ha creado, lo importante, bueno, es hacer visible lo que estamos haciendo es crear una instancia de new empleados, que estamos llamando al constructor nuevo empleados. Sabéis que en el constructor habíamos llamado al método init components, que lo que nos hacía el init components era crear nuestra interfaz gráfica. Y bueno, pues aquí lo único que le estamos diciendo es que esa interfaz gráfica o ese frame que sea visible. Bueno, y ahora ya prueba de fuego. Vamos a ver si todo funciona correctamente. Vale, bueno, como veis he arrancado mi base de datos, bueno, mi aplicación con mi base de datos. Para que esto funcione tengo que tener la base de datos arrancada, os lo vuelvo a recordar, si no os aparecerán errores en bases de datos. Y no me viene ninguna información aquí porque mi base de datos la tengo vacía, que la podemos comprobar aquí. No tengo nada en mi base de datos. Bueno, a ver, vamos a crear, como lo hemos visto antes, como no tengo ningún elemento, los botones de guardar y cancelar también los tengo deshabilitados a la vez que todos estos elementos de edición. Ahora, lo único que podría hacer sería buscar un elemento que, bueno, pues incluso podría tenerlo también deshabilitado. Al ver que no tengo elementos en mi base de datos, debería incluso estar deshabilitado. Os lo dejo como tarea. Y lo que voy a hacer es, bueno, pues crear un nuevo registro, un nuevo empleado.
No sé si poner mi fecha de nacimiento, ¿eh? Bueno, daros cuenta que la fecha de nacimiento yo la estoy guardando en este formato. Si queremos guardarlo en otro formato, tendríamos que en nuestro código, bueno, darle el formato que nosotros queramos. Eso ya, como era un poco más complejo, pues no he entrado en detalle. Vale, tenemos un error. Vamos a ver. Vale, el error, como veis, aquí en mi base de datos le he puesto apellido en vez de apellido. Fallo mío. Malditas. Uy, uy, uy. Aquí. Vale. Bueno, espero. ¿Vale? Los datos se han guardado correctamente en la base de datos. Y aquí ya me aparece la información con esa información que he generado. Vamos a crear un nuevo registro. Bueno, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es aquí en la opción de buscar, hay que poner, como habéis visto en el código, el primer apellido, segundo apellido y nombre. Entonces, si yo pongo primer apellido, segundo apellido y nombre y no pongo nada del segundo nombre y voy a buscar, la búsqueda no va a tener resultados porque mi segundo nombre es blanco. Entonces tendré que poner un espacio en blanco y entonces sí que me filtrará la información. ¿Vale? En el caso de querer Martínez, Gómez, María, Pilar, me filtra la información. ¿Qué quiero ahora modificar? Bueno, pues dándole doble clic no vamos a ningún lado, porque aquí lo que teníamos puesto en modificar, a ver, aquí, es un pop-up. Bueno, un pop-up quiere decir que lo que hemos hecho ha sido crear una opción de botón derecho. Entonces le damos botón derecho a modificar, ya esa información se nos muestra en, bueno, pues en los campos de texto para poder modificarlo. Y pues en vez de Gómez le vamos a poner que es Sánchez. Guardar. Y entonces, en vez de ejecutar la opción de insertar, habremos ejecutado la opción de modificar. Vale, bueno, espero que os haya gustado o por lo menos os haya resultado interesante. Esto sería el último tema, los dos últimos temas, lo que correspondería a Java con bases de datos, interacción de Java con bases de datos. Os voy a pasar esta aplicación, lo que es el proyecto ya hecho, pero me interesa que hagáis un ejercicio diferente. Me interesa que como práctica no os la voy a evaluar, pero vale, yo creo que es esta.
Sí, me interesa que basándose en ese que os he proporcionado yo, que es la agenda, bueno, pues que hagáis algo parecido a esto. Teniendo también una base de datos que os puedo pasar la especificación de la base de datos. Ahí va. En este caso es una base de datos que se llama ordenadores y la tabla ordenadores tiene estos componentes. ¿Vale? Un nombre de equipo que es clave primaria, un aula, sistema operativo, RAM y disco duro. Como veis, bueno, es una base de datos bastante sencillita. Y la práctica consiste en hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Un pequeño programa, una interfaz gráfica. Aquí le hemos metido además un panel para que diferencie lo que son los botones del apartado de introducir los datos. Y aquí no hemos insertado la tabla para ver los elementos que tenemos en la base de datos, pero pues simplemente podemos insertar nombres del equipo, los sistemas operativos, como os he dicho antes, los podéis poner directamente en el constructor o como un elemento un ítem del propio elemento, y lo que son los sistemas de medida, exactamente igual, y las acciones que queremos buscar. Son exactamente las mismas que hemos utilizado en la práctica de agenda. Lo único que guardar y editar aquí están separadas. Y bueno, pues buscar, aquí también te busca sin saber previamente lo que tengo en la base de datos. Es un poco más sencillo. Podéis, si queréis, combinar las dos y hacer esta práctica haciendo que os aparezca una tabla en la parte inferior con la información que tenemos en la base de datos. Esto simplemente os lo pongo como, bueno, pues una tarea extra, porque, como os digo, no os voy a pedir tarea de este tema, porque este tema, como ya, bueno, lo vamos a ver en una, pues en otro vídeo, espero que sea videoconferencia, vamos a intentar hacer una práctica por equipos que vais a utilizar pues lo que son consultas a bases de datos, pero me interesa que indaguéis un poco de lo que son los servlets. Entonces, no quiero avanzar ahora nada porque no es el tema de esta práctica, pero bueno, lo que es conexión de bases de datos, como veis, es sencillísimo, pero forma parte de la asignatura. Entonces me interesa que por lo menos, aunque hayáis visto una práctica, bueno, pues que hagáis vosotros también esta práctica. Y además sabéis que al final de curso, bueno, tenéis un examen, bueno, esta práctica es bastante completa en cuanto a que se ven la mayoría de las cosas que hemos visto a lo largo del curso. Y bueno, pues yo os aconsejo encarecidamente que hagáis esta práctica vosotros en casa para saber cómo se hacen conexiones a bases de datos e interfaces gráficas. Ahí lo dejo.